Atentos los mayores, atenta la audiencia, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Muy bones collacios de los cuentos y las historias. Cae la noche en Picu Borrina, en Casa La Blanera, y un buen momento para oír, para ver otra historia, otro cuento de trazo suelto aquí en Play Presta. Hoy tenemos una protagonista que lleva una fada muy fantasiosa, a la que pasen pues cosas también muy especiales. Así que si vos paez, vamos a oírla, vamos a verla y vamos a disfrutar con esos dibujos y con esa imaginación que siempre queremos que te presente aquí en los cuentos de trazo suelto. A ver si vos presta. Esta es una historia que ñaz na mente d'un viejo trasgu y una bruxa que... Mirai, lo que yo vos diga. En Asturias, va 1000 años y medio, en tiempos cuando los cuélebres y les fades enllenaven les viesques, también había unicornios. Bueno, yeren muy pocos, non se veían normalmente. Nesos tiempos tan lloñes, vivía una fada llamada Saba, que era muy fantasiosa. Permuncho. Ella estaba emperrada en que quería un unicornio para pasear pelos pueblos les mañanes de domingo. Después de muchos meses de buscar no más fondero les viesques, logró atopar un muy guapo. La gente quedaba blucada cuando lo veía aparecer peles calelles con la so melena al viento naquel unicornio. Ya vos podéis imaginar lo que aquella fada pudo presumir. Hasta mercó un espadón para que la su imagen fuera más potente y llamara más la atención. De algunos, con mucha envidia, decían que aquel nun yera un unicornio real, que yera un asturcón pintado de blanco y con un cuerno falso. Nah, fatures. A la xente presta y criticar. Esta es una historia que ñaz na mente d'un viejo trasgu y un busgoso feliz. Bueno, collacios de los cuentos y las historias, oye chavalín, también un bon collacio de la Blanera. Bueno, quería recordaros que si queréis mandarnos de algún email, de algún comunicado, de alguna petición, o también queréis opinar sobre los cuentos de trazo suelto, o entrugarnos alguna cosa, podéis hacerlo en este correo electrónico. Tomáis nota: picuborrina@gmail.com, picuborrina@gmail.com. Ahí tenéis ese contacto directo con los cuentos de trazo suelto y vamos a estar encantados de retrucaros.